Bueno, yo empecé a muy corta edad. Mi padre jugaba fútbol y fue una de mis grandes inspiraciones. Desde chico siempre me gustó jugar al fútbol, no siempre de arquero, pero jugaba siempre al fútbol. Era nueve, creo que muchos arqueros han sido nueves en su etapa inicial. Me tocó defender los colores del club municipal, que acá en La Paz era semillero de jugadores. Empecé a jugar ahí y en el colegio, obviamente en el colegio San Ignacio donde yo estudié, y tenía un profesor en el colegio San Ignacio que era el profesor Carlos Solís, que también fue jugador de fútbol. En municipal estaba el profesor Hans Solís, que es el que me inició, que lamentablemente ambos han fallecido. Y comencé ahí mi etapa del deporte. Me gustó mucho, me gustaba mucho hacer deporte, jugar al fútbol desde que podía hacerlo en tempranas horas de la mañana hasta en la noche. De ahí, bueno, tuve la dicha de representar varias veces a mi departamento en campeonatos nacionales, hasta que pude ir a una selección boliviana de mi categoría, que era la sub-20. Al volver de esta selección, se me acercaron los dirigentes del Club Die Strongest para invitarme a ser parte del club. Lamentablemente ese año no pude hacerlo porque yo seguía estudiando, pero al año siguiente el ingeniero Lara, que era dirigente esa época de Die Strongest, compró mi pase, que es lo que se estilaba hacer antes, y de esta manera pude llegar a Die Strongest el año 92, inicios del 92, donde tuve, gracias a Dios, una linda trayectoria. Siempre agradecido con el club por lo que me pudo brindar cuando yo empecé a mi etapa en la vida profesional del fútbol. Conocí mucha gente, muchos compañeros muy importantes, amigos que tuve al llegar a Die Strongest. Uno de los mejores amigos que tuve, que fue Oscar Sánchez, que lamentablemente también falleció. Cuando yo llegué a Die Strongest, me abrieron las puertas del club y para mí pues fue un orgullo poder vestir la casaca gualdinegra. Marcelo, ¿cómo fue tal vez el sentimiento que se te presentó a ti, el enterarte, ¿no?, que ibas a ser arquero? ¿Cuál fue esa reacción? ¿Cómo tú sentiste? ¿Te viste en un futuro tú destacándote como arquero o tenías planeado otras cosas? Como decía Rafael, tú tienes varias facetas, entre ellas también eras fisioterapeuta. Entonces, ¿tú te veías en el mundo futbolero o dijiste tal vez va a ser un pasatiempo que lo puedo ir dejando luego? Siempre desde niño, que cuando yo practicaba el fútbol soñaba con algún día llegar a un equipo de la liga. Son sueños que a veces uno tiene de chico, que no siempre se hacen realidad. Tuve, creo, la dicha y la suerte de poder llegar a jugar profesionalmente. Yo empecé a estudiar en la universidad porque jugaba fútbol, pero también estudiaba. El tiempo era muy justo para lo que hacía, pero lo hacía con gusto porque me gustaban ambas cosas. Cambié una vez de profesión porque no me sentía bien estudiando lo que estudiaba, que era agronomía, y de ahí cambié a mi profesión actual. Pero siempre con la idea de inicio de que yo quería ser futbolista, quería jugar al fútbol como lo había hecho mi padre en su tiempo, y sobre todo porque creo que me sentía capaz de hacerlo. Tuve la oportunidad de llegar a Die Strongest, a jugar en la primera división de nuestro fútbol, que ya es una alegría grande para mí, una parte más de mi carrera que ya había completado. Y de ahí, bueno, vino el tema de la selección y lo que vino más adelante, que fue mucho más importante. Pero sí, la idea que yo tenía siempre fue la de poder llegar al fútbol profesional. Marcelo, en tus inicios en el Colegio San Ignacio, un colegio con mucho perfil deportivo, Sí. y con Municipal, con el profe Hans Solís, un ícono de haber formado a muchos jugadores, pero ¿cuándo se da ese punto de inflexión de que tú dices voy a ser futbolista profesional? Porque hay esa coyuntura aquí en La Paz, tú sabes que llega a una determinada edad y los papás están en la disyuntiva de permitirte seguir al fútbol, apostar que puede ir bien o no, o asegurar con los estudios. Tú debes conocer muchos casos, nosotros conocemos bastante de futbolistas paseños que por esa coyuntura dejaron de jugar pudiendo haber tenido un gran proyecto. En el caso tuyo, ¿cuándo es que tú das ese salto decisivo de que dices
apuesto a ser futbolista profesional? Cuando me invitan a ser parte del Club The Strongest, ya tenía que tomar algunas decisiones, sobre todo por el tema de responsabilidad hacia lo que tenía que hacer, ¿no? No podía dedicarme solamente a hacer las dos cosas y dejar descuidadas ambas cosas, no podía dejar de hacerlas bien. Entonces tomé la decisión de dedicarme al fútbol, pero nunca salió de mi cabeza tampoco el tema de dejar de estudiar. Yo creo que es un tema que se lo puede hacer. A veces muchos de los jóvenes con los que yo a veces charlo y les aconsejo, porque yo dejé de jugar a los 27 años, joven, y estaba en la mitad de mi carrera todavía. Entonces no es fácil, no es sencillo, ¿no? Dejas de jugar y lamentablemente todavía tienes una vida larga por delante, y a veces si no sabes hacer nada más, las cosas se complican, se hace muy, muy difícil. Entonces yo siempre les aconsejo a los que pueden y a los que te escuchan, porque no siempre te escuchan todos, ¿no? Hay varios jugadores que han jugado y han estudiado a la vez, ¿no? Está Carlos Borja, está Tito Montaño, hay un muchacho Chávez que recién también se ha licenciado, creo que no conozco bien la carrera. Carlos que ha sido Laime, de la época de Carlitos Laime, hay muchos, ¿no?, jugadores, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema de querer, de organizarte un poco en tus tiempos. Yo cuando salí profesional ya estaba casado, tenía un hijo, entrenaba y estudiaba, o sea que creo que se puede hacer y es importante porque... Imposible, pero no fácil, ¿no? No es fácil. fácil, O al revés, es posible, no es imposible, ¿no? Pero sí... Sí, obviamente te conlleva una serie de cosas que tienes que hacer, tienes que ordenarte un poco más en tu vida, tiempo lo tienes. Yo creo que a veces muchos prefieren descansar más tiempo, y eso les preguntaba, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no hacen algo más? No, es que estamos muy cansados, entrenamos toda la mañana, pero les decía, pero para ir al Mega no están cansados por la tarde, así que yo creo que el fútbol es un deporte que te abre muchas puertas, y si tú sabes aprovecharlo, conoces mucha gente, puedes inclusive ir a pedir un trabajo como futbolista, pero si no sabes hacer nada más, es medio complicado que se lo puedan dar. Entonces, no sé, estudiar computación, estudiar inglés, varias cosas que te pueden ayudar, yo creo que te pueden abrir un universo mejor en lo que es tu vida posterior, ¿no es cierto? Es verdad, Marcelo. Algo que tocaste y es muy importante, creo que empezaste, como decías, en The Strongest, ¿no? Sin embargo, también fue en muy corto tiempo que pudiste entrar a formar parte de la selección. ¿Cuál fue ese sentimiento cuando te nombraron y cuando te dijeron que también tú ibas a ir a ser parte de la selección, de una selección que ha marcado hito histórico, ¿no? Que ha realizado ese momento en el que Bolivia se sentía, como decía cada una de las personas, nos sentimos más bolivianos que nunca cuando fuimos al Mundial? ¿Cuál fue el sentimiento tuyo en el Mundial? Y tal vez si nos puedes decir cuál es la diferencia, obviamente, entre estar jugando un partido nacional y verse en un Mundial. ¿Los nervios son más? Tal vez la presión es más, o cómo es que tú te sientes. Yo me fui de vacaciones al Brasil, y al volver en el avión, un amigo que conocí ahí en el viaje, veníamos de vuelta, y él fue el que me gritó desde un asiento a las 10, 11 de la noche, que todos estaban descansando, que me habían convocado a la selección. Yo dejé de jugar ese año, terminó el torneo y me fui de vacaciones, y ahí me avisó él. Bueno, fue una alegría inmensa el saber que podía empezar una nueva etapa en mi vida también, en la selección. Llegaba un técnico nuevo que no se lo conocía mucho acá, entonces ya el hecho de haber sido convocado a la selección para mí siempre fue un orgullo. Vestir la casaca de nuestra selección, la casaca verde, es lo que más podía aspirar yo en el fútbol. Empezó este tema de la selección, obviamente fue un año duro porque no hubo torneo, un año que se dio toda la importancia a la selección, empezaron la etapa de preparación, y bueno, se vino la eliminatoria, donde gracias a Dios, y como tú lo decías, Negri, en Bolivia se respiraba fútbol, ¿no? Se respiraba fútbol. Nosotros concentrábamos en el Hotel Maxim en San Pedro, y la alegría y el cariño de la gente para nosotros no tenía precio, ¿no? Llegar al hotel después de un entrenamiento, que siempre había gente en la puerta, al llegar después de los partidos al hotel, la gente nos acompañaba desde Miraflores hasta el estadio o hasta el hotel, a pie al lado del bus, después de los partidos de local, que gracias a Dios los ganamos todos acá.
y fue una alegría grande, ¿no? Y en el tema, bueno, ya del Mundial obviamente es muy distinto jugar un partido, ya sea un clásico acá, que conlleva su tinte de distinto a nivel local, que entrar a una cancha con un estadio lleno, cantar el himno nacional en un mundial, en un partido inaugural, realmente son cosas que a veces son difíciles de explicar y que nosotros por eso siempre tenemos un cariño y una alegría al escuchar nuestro himno y agradecerle siempre a la gente que nos ha acompañado.